Muy bien, ¿dónde hicimos la lectura el día de hoy antes de iniciar? Ahí mero, pues. Ahí mero, en Primera de Tesalonicenses. Y vamos a estudiar del capítulo 4, los versículos 1 al 8. Justo los versículos previos a la lectura que hicimos, a la lectura devocional que hicimos acerca de la venida del Señor. Antes de hablar de eso, nuestro hermano Pablo nos habla este consejo de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 al 8. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. ¿Qué les parece si lo leemos y después lo comentamos? Dice Pablo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los otros gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga su palabra expuesta en esta hora. Muchos piensan, inclusive, cristianos también lo piensan, que es lo que me causa más curiosidad, porque hay muchos cristianos que piensan esto, que Dios nos creó para ser felices y que Dios vive para hacernos felices. Entonces, Dios quiere hacer todo lo posible para que tú seas feliz aquí en la tierra, ¿verdad? Así es que, ¿cuál es la deducción que ellos sacan? Si Dios quiere que yo sea feliz y esto me hace feliz, pues esto lo voy a hacer, aunque no esté aprobado por la palabra. Pero la premisa es la felicidad. Dios quiere que yo sea feliz. ¿Dónde está eso en la Biblia? No. Nosotros vivimos en esta vida para glorificar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y la premisa es que tú busques la gloria de Dios, el bien del reino de Dios. Con ello, tú te realizas. Qué curioso que Dios nos creó así, para que viviendo para Él, nosotros fuéramos felices y plenamente realizados. Pero nosotros nos realizamos y somos felices viviendo para Él. Dios no existe para hacernos felices. Dios nos creó para glorificarlo a Él. Y cuando lo hacemos, entonces entramos a la plenitud que Dios diseñó para nosotros. Pero como que ese es un punto de vista que se maneja mucho en el mundo, pero también por muchos cristianos, que es una situación totalmente aberrante y falsa. Nosotros vivimos para su gloria, y es lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Aquí en este capítulo el apóstol Pablo comienza, diríamos, una parte práctica de su carta, y vean cómo comienza diciendo: hermanos, les rogamos. Por lo demás, hermanos, os rogamos. El apóstol Pablo hace un ruego. Estábamos en la mañana platicando con los que son líderes de grupos familiares un pasaje paralelo a
cerquita a dentro de este mismo contexto, y veíamos cómo el apóstol Pablo en este mismo, ¿cómo se llama? En esa misma carta, varias veces dice que nos ruega. Por ejemplo, en el 5:12 dice, os rogamos. En el 5:14 también os rogamos. Y por todos lados, inclusive en todas sus cartas, el apóstol utiliza este sistema, el ruego. Él no dice, yo les ordeno con autoridad apostólica, con mi autoridad apostólica les ordeno que hagan esto, les exijo que lo hagan. No vemos a Pablo enseñando así. Normalmente lo vemos haciendo un ruego, como diciendo, apelo a su voluntad. Esto es algo que ustedes deberían querer hacer y yo ruego que ustedes lo hagan. Qué interesante. Ahora, el apóstol Pablo dice, les ruega y les exhorta. Dice, les rogamos, y habla en plural porque esta carta la escriben también Silvano y Timoteo, ¿verdad? Son coautores de esta carta. Y dice, les rogamos y exhortamos. ¿Cuál es el sistema por excelencia para que los siervos, para que los maestros, los predicadores enseñemos, animemos, exhortemos, amonestemos? Es la exhortación. Este es el sistema por excelencia, exhortar a través de la palabra. Ahora, la palabra exhortación, como ustedes saben, viene del griego parakaleo, que significa, que es la misma palabra que se utiliza para el consolador. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la predicación del consolador? Paracletos, viene de la misma raíz parakaleo, alguien llamado para estar al lado de y ofrecer una ayuda. Y aquí dice que el apóstol Pablo les ruega y los exhorta. Esta palabra significa, estoy cerca de ustedes para pedirles algo, para ayudarles a lograr algo y animarles a hacer algo. Tiene que ver con un sistema por excelencia en la Biblia, el discipulado. La exhortación se basa siempre en una influencia personal, en una influencia relacional. El discipulado siempre debe de ser personal y relacional. Aunque fuera a larga distancia, porque muchos de aquí han discipulado y están discipulando a larga distancia. Se tiene que establecer una relación lo más estrecha posible, porque uno enseña a través de una relación estrecha. A través de esa relación las personas pueden imitar mi fe, pueden verme cómo soy, cómo vivo. Y la manera de exhortar es a través de una influencia personal, a través de una relación. Por eso nosotros insistimos tanto en el evangelismo personal, en el discipulado personal. Esto que yo estoy haciendo ahorita es una proclamación, una predicación. Esto no es un discipulado. El discipulado más bien tiene que ser personal, relacional. Por eso insistimos en que todos deben involucrarse en los grupos familiares, para que se haga un discipulado así, personal. Porque es lo que dice Pablo. Nosotros les rogamos y los exhortamos a través de este trabajo personalizado. Su exhortación, dice aquí, es en el Señor Jesús. Esto significa en su temor, en su nombre, en su voluntad. Nosotros estamos bien ligados a Cristo, somos colaboradores de Cristo. En el nombre de Cristo les estamos pidiendo esto, les estamos haciendo este ruego y esta exhortación en el nombre de Cristo. No son ideas nuestras, es en el Señor Jesús. Ok, este es el antecedente. Ahora, ¿qué es lo que pide Pablo? Que a través de esta exhortación personal, a través de este discipulado personalizado que les he estado dando, dice aquí, que de la manera que aprendisteis de nosotros, así abundéis más y más. De la manera que aprendisteis. Esta es la exhortación. La exhortación tiene que ver con algo que ellos aprendieron de Pablo cuando él estaba con ellos, cuando los discipulaba. Ustedes han leído las cartas, ¿no? Han leído los hechos y han visto que Pablo se quedaba por un buen tiempo, los meses que se quedaba en un lugar predicando, o a veces años, se dedicaba todos los días a enseñar. ¿Qué estaba haciendo? Discipulando a grupos pequeños de personas, para que ellos después hicieran lo mismo con otros y con otros y con otros. Y dice Pablo, de la manera que aprendisteis de nosotros,
de la manera que ustedes me vieron, el ejemplo que yo les di. El trabajo del siervo, del anciano, del obispo, ¿cuál es? Ser un modelo. El trabajo del discípulo, ¿cuál es? Seguir ese modelo. El discípulo necesita tener un modelo que seguir, mirar de cerca e imitar la fe. Y dice Pablo, de la manera que aprendisteis de nosotros, que así abundéis más y más. Ahora, ¿qué es lo que Pablo les enseñó? ¿Qué es lo que Pablo les modeló con su estilo de vida? Dice ahí, cómo os conviene conduciros. ¿Qué es lo que Pablo les enseñó en su discipulado personal, con su ejemplo? ¿Qué les enseñó? Cómo conviene conducirse como hijos de Dios. Si dice Pablo que les enseñó cuál es la manera de conducirse, significa que hay una manera que no es la correcta. O diríamos que hay muchas maneras que no son las correctas y que existe una que es la correcta. Tú puedes tener tus opiniones y decir, es que yo creo que estoy sirviendo a Dios así, yo creo que sí le agrado a Dios, yo creo, eso no vale, porque no vale lo que tú creas. Lo que vale es lo que está escrito. Hay una forma, hay un camino que nos enseña cuál es la manera correcta de conducirnos delante del Señor. Hay una manera solamente, y es la bíblica. No hay muchas, no es lo que tú pienses, es lo que Dios dice. Y Pablo les enseñó con el ejemplo y con su instrucción también les enseñó cómo conviene conducirnos. ¿Y cuál es la meta? Dice ahí, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Lo que deseamos. ¿Cuál es nuestra meta en esta vida? Agradar a Dios. Si yo no les hubiera dicho ahorita esto, si no hubiéramos tenido esta introducción de este mensaje y les diera una hojita y les dijera, escriban ahí cuál es su meta en esta vida, ustedes dirían, ¿qué dirían? Pues es ser feliz, hacer feliz a mi esposa, tener una bonita familia. Siempre pensamos en nosotros. Bueno, cambia esa mentalidad. Porque si ahora tú eres hijo de Dios, tu motivación, tu meta, tu propósito es agradar a Dios. A través de un estilo de vida que Dios diseñó, que es la manera como conviene que te conduzcas. La manera correcta en la que debes conducirte en esta vida ya está establecida por Dios. Él tiene una forma. Y si tú sigues esa forma, entonces tu vida va a agradar a Dios. Si no vives de esta manera, tu vida va a menospreciar a Dios, va a ensuciar su nombre, aunque el nombre de Dios realmente de su santidad no se mueve, pero el nombre de Dios, vea que las personas conocen a Dios a través de nuestra vida. Eso es lo que se queda ensuciado, nuestro testimonio acerca de Dios. Es lo que dice el versículo 1 hasta ahorita. Seguimos analizando para ver qué dice el versículo 2. Dice el versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo, además de ser un modelo para ellos, dice, de la manera que aprendisteis de nosotros, dice que también les instruyó. Además del modelaje de la conducta, ese modelaje se refuerza con instrucción, con enseñanza bíblica. Y dice Pablo, esta instrucción que os dimos en el Señor Jesús, les dimos esta instrucción, es responsabilidad del obispo, es responsabilidad del líder, del maestro de la palabra, es responsabilidad enseñar con claridad, exponer con claridad las instrucciones de la Biblia. La responsabilidad del discípulo es escucharlas con atención y recordarlas, porque dice Pablo que él está recordándoles algo que ya les enseñó. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, ustedes ya las saben. El día que los discipulé, deberían de acordarse de eso. Yo a veces les pregunto a ustedes, como dice el discipulado 1, el curso, la lección 3, ¿ya no saben ni qué onda? Son cosas que deberían saber y recordar. Porque Pablo aquí les está recordando algo que ellos ya deberían de saber.
Dice aquí, repito, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos. La responsabilidad del líder es enseñar estas instrucciones de manera clara, ordenada, que queden ahí. La responsabilidad del discípulo es escuchar y aprenderlas, recordarlas. ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Otra vez, por el Señor Jesús. Porque el hermano Pablo era un colaborador de Jesús y estaba hablando a nombre de Jesús. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que motivaba esta enseñanza de Pablo? Esta instrucción de Pablo. ¿Qué es lo que lo motivaba? Nos lo dice el versículo 3. Dice el versículo 3, pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la motivación de Pablo? Enseñar la voluntad de Dios. En ese sentido, Pablo se había preparado, Pablo había recibido revelación del Señor, él tenía bien clara en su mente hacia dónde tenía que llevar a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Él sabía perfectamente por qué camino y hacia qué dirección y cuál es la meta a la que tenía que llevar a sus discípulos. Él lo sabía. Porque imagínense que alguien esté enseñando sin tener un camino bien establecido, una meta bien establecida. ¿A dónde los llevas entonces? Los llevas para todos lados y a ninguno. Porque si los llevas a todos lados, no los llevas a ningún lado. Necesitas tener una meta bien clara de a dónde vas a llevar a la gente. Y Pablo lo tenía bien claro. Por eso dice Pablo, la voluntad de Dios. Yo sé cuál es la voluntad de Dios para ustedes. Y por eso les estoy enseñando claramente cuál es su voluntad. No me ando con rodeos, no utilizo palabras disfrazadas. Yo voy directo. Yo sé a dónde los quiere llevar el Señor. Yo sé cuál es la voluntad del Señor y eso es lo que les voy a enseñar. Dice en Colosenses 1:28 que el apóstol Pablo, de hecho aquí estamos cerquita, vamos a verlo. 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, ¿cuál es el propósito de Pablo? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Pablo tiene bien claro cuál es su trabajo, presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Y dice Pablo, para lo cual trabajo, ese es su trabajo. Muy bien, esa es la voluntad del Señor. Dice en 1 Tesalonicenses 5, ahí estamos en Tesalonicenses 5, versículo 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los líderes? Se supone aquí, lo está diciendo Pablo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Trabajar, presidir y amonestar. ¿Para qué? Como leímos en Colosenses, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, un líder debe tener bien clara cuál es la voluntad de Dios para la iglesia y entonces poder transmitirla. Y Pablo lo sabía. Por eso dice, pues la voluntad de Dios, porque ya, versículo 3, pues la voluntad de Dios, ahora sí, ¿cuál es? Es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Y qué es la santificación? No estamos hablando aquí de santidad, estamos hablando de un proceso. Aquí dice Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y cuando habla de la palabra santificación está hablando de un proceso, de un progreso que debe tener todo cristiano en la vida cristiana. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué significa esto? La voluntad de Dios es que no te quedes chaparro. La voluntad de Dios es que no te quedes siendo un niño. Pablo le amonesta a la iglesia de los Corintios porque les dice, debiendo comer carne, todavía tienen necesidad de lechita. ¿Está bien eso? No está bien. Tantos años y todavía sigues en lo mismo, en los rudimentos de la fe, no avanzas. Es como si tuvieras toda la vida a tu bebé así. Ya tiene 5 años y la sigues cargando porque no puede caminar, porque no come sola. ¿Está bien eso? No
Nuestros hijos tienen que crecer, se alimentan solos, después ya se visten solos, se bañan solos, después ya hacen todo solos. Finalmente se casan, tienen una familia y ahora ellos alimentan a otros. ¿No es eso el sentido de la vida? Entonces, en la vida cristiana es lo mismo. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que no se queden como niños, sino que avancen en la vida cristiana. Que traigan a otros a Cristo. Que sean padres espirituales de alguien. Que lleven a otros a Cristo y que después de esas personas que ustedes llevan a Cristo, que son sus hijos, algún día también lleven a otros a Cristo. La voluntad del Señor es vuestra santificación. Y la santificación tiene que ver con ese proceso mediante el cual nosotros aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, aceptamos sus propósitos. Porque muchas veces pensamos en la santificación solamente como dejar lo malo. ¿Y qué pasó con lo bueno? ¿No vas a seguir lo bueno? Entonces, santificación es nada más apartarte del mal. ¿Eso es? No, eso es una parte y muy pequeñita. Porque hay más cosas que debes hacer, que debes asumir en la vida cristiana. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué es santificación? ¿Solamente dejar lo malo? No, es abocarte, dedicarte a hacer lo bueno, los propósitos de Dios. Tu vida debe estar dedicada a crecer en los propósitos de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Sin embargo, hay algo que te detiene. Hay algo que detiene la vida del cristiano. Razón por la cual el cristiano no crece, razón por la cual el cristiano no trabaja en la obra del Señor, razón por la cual el cristiano no se compromete en la obra de Dios. Hay un problema. ¿Saben cómo se llama eso? Ese problema que tenemos. ¿Cómo se llama? Pecado. El pecado. ¿Y cuál es un pecado que Satanás ha utilizado a lo largo de la humanidad? Porque hoy decimos nosotros, no es que vivimos en una época en la que hay mucho pecado. Yo hubiera querido vivir en aquella época. ¿De veras? ¿De veras crees que sí? Porque este pecado que menciona Pablo ha existido siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad y ha afligido al pueblo de Dios de una manera impresionante. ¿Cuál es ese pecado? Dice Pablo, que os apartéis de fornicación. ¿Cómo Pablo tiene que decir esto en aquella época? En el primer siglo de la era cristiana, Pablo dice, apártense de fornicación. ¿Por qué no menciona otros pecados? ¿Por qué no dice apártense de la mentira? ¿Por qué no dice apártense del chisme? Apártense del asesinato. Eso quiere decir que este era un pecado recurrente en la iglesia del primer siglo. Y lo sigue siendo en la iglesia de nuestra época. Parece que sigue retumbando la voz del apóstol diciéndonos que os apartéis de fornicación. Porque eso es lo que nos detiene. Porque el proceso de santificación se detiene y se viene abajo cuando nosotros caemos en fornicación. Nosotros podemos saber algo que es valioso para Dios por el esfuerzo que hace Satanás por deteriorarlo, por corromperlo. Y Satanás ha puesto mucho empeño en corromper la sexualidad, porque es algo precioso que Dios creó. Pero Satanás lo ha corrompido. Y lo peor de todo es que está inundando a las iglesias. Que os apartéis de fornicación. Ahora, cuando nosotros hablamos de fornicación, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es algo que ya sabemos, ¿no? Todos, porque hemos tomado el curso de relaciones juveniles, hemos tomado las clases de griego, ya sabemos cuál es la palabra griega que se utiliza en la Biblia para fornicación. ¿Cuál es? Porneía. De donde viene la palabra pornografía. Pero la palabra porneía griega, ¿qué significa? ¿Cómo se define? Todo acto de inmoralidad sexual, todo tipo de desviación en relación a lo sexual, es porneía. Eso quiere decir que Pablo está hablando aquí a todo tipo de desviación, de corrupción en relación a lo sexual. Que os apartéis
de todo tipo de corrupción en relación a lo sexual. Es lo que está diciendo Pablo. Por ejemplo, pornografía, voyerismo, relaciones sexuales fuera del matrimonio, infidelidad matrimonial, homosexualismo, lesbianismo, paidofilia, necrofilia, zoofilia, lascivia y todo lo que sea contra la naturaleza en relación a lo sexual. Todo eso es fornicación. Que nos apartemos de eso. Porque ese pecado no nos deja estar en santificación. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero es que yo creo que no es tan malo. Pero ¿se trata de ti? ¿O se trata de lo que Dios dice? Si se trata de ti, entonces defines tú la verdad y haz lo que quieras. Se trata de lo que Dios dice. Y en ese sentido es pecaminoso y te aparta de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la solución que pone Pablo para que no caigas en fornicación? Dice aquí el apóstol Pablo, que cada uno sepa tener, fíjense bien, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Esa es la solución. Ahora, ¿y luego los solteros qué? Porque aquí está diciendo que cada quien sepa tener su propia esposa. Bueno, y los solteros que se esperen, que sepan esperarse hasta encontrar a la persona correcta, en el momento correcto, en las circunstancias correctas, en santidad y honor. Y eso se aprende, ¿no? Porque eso no es algo que sabemos, ¿no? De hecho, no lo sabemos porque esta virtud de carácter, de saber tener a tu esposa en santidad y honor, es algo que le cuesta mucho trabajo a los hombres. Por eso aquí Pablo le está hablando al hombre, que todo hombre sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué Pablo le está hablando a los hombres? Porque esta virtud de carácter es algo que cuesta desarrollar, porque los hombres somos muy propensos a la infidelidad conyugal, más que las mujeres. Porque nada más vemos y ya nos alborotamos. Requerimos fidelidad en el ver, fidelidad en hacia dónde vamos, fidelidad, necesitamos fidelidad. Y desde la juventud, los padres tendríamos que inculcar eso a nuestros hijos desde que son niños, el respeto al sexo opuesto, el respeto, para que no caigan después en que se les van los ojos. Esto es algo que se aprende. Esto es algo que hay que aprender, dice aquí, que sepa tener. Bueno, esto es algo que se aprende. ¿En dónde? En la casa. Ustedes dirían, en la iglesia, ¿no? Con las predicaciones. No, esto se aprende en la casa. Lo enseñan papá y mamá. Que cada uno sepa tener su propia esposa. Y dice aquí, en santidad y honor. En santidad, o sea, ¿cómo podemos definir la santidad? Dejar lo malo, perseguir lo bueno. Así que todas las costumbres buenas con tu esposa, todas las costumbres pervertidas no, porque dañan. En santidad y en honor, ¿no? Dice en honor. Recordamos cuando viene la palabra honor, inmediatamente nos trasladamos a 1 de Pedro 3:7, ¿no? 3:7 que dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Eso quiere decir todos somos frágiles? Sí, todos somos frágiles. Pero ella es más frágil, emocionalmente es más frágil y necesita que se les abrace con fuerza en una relación fiel. La infidelidad destroza a la mujer. Es necesario que el hombre aprenda a ser fiel, en santidad y en honor, haciendo votos de exclusividad en lo que ves, exclusividad en tu entrega, exclusividad en tu atención hacia ella, en tu servicio, en tu amor hacia ella.
Y si eres soltero, comprometido a esperar el momento adecuado y a la persona correcta. Para que no caigas en fornicación. Y luego dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia, como los que no conocen a Dios, como los gentiles que no conocen a Dios. Ellos sí tienen en su relación matrimonial, en sus relaciones de noviazgo, tienen ¿qué? Pasión de concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? ¿Cómo definimos la palabra concupiscencia? Inclinación hacia lo malo, debilidad. Somos muy débiles, lo malo nos atrae, pero de volada. Lo bueno nos cuesta. Lo bueno es una virtud porque te cuesta trabajo. Lo malo, fácil lo perseguimos. Todos tenemos concupiscencia. El ser humano tiene concupiscencia, tiene debilidad por lo malo. Fácilmente caemos en lo malo. Pero ¿sabes qué? Ya no estás en el mundo, estás en Cristo. Tienes las armas espirituales, tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra. Tú deberías poder vencer lo que otros no pueden. Los gentiles no pueden, ellos sí pueden caer en pasión de concupiscencia, en sus debilidades. Pero el cristiano, tú debes poder a través de tu relación con Dios. Es ahí donde entra la importancia de tu comunión con Dios. De que tú busques a Dios todos los días en la palabra, en la oración. ¿Para qué? Para que Jesucristo crezca en ti y tú mengues. Y entonces puedas soportar las tentaciones de este mundo. No en pasión de concupiscencia. Así no viven los cristianos. ¿Cómo demuestras que tienes pasión de concupiscencia? Versículo 6. Engañando y agraviando a tu prójimo. Por eso dice aquí Pablo, que ninguno, ¿sí dice así el 6? Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Porque cuando tú practicas el pecado, cualquier tipo de pecado, pero sobre todo el pecado sexual, la fornicación, cometes agravio contra tu hermano. Por ejemplo, si eres infiel a tu esposa, le estás haciendo un daño terrible a su corazón. Le estás agraviando. Dice aquí que ninguno agravie. ¿Qué significa agravio? Significa daño a su integridad. En este caso a su alma, al alma de tu ser amado, a quien deberías de ser fiel, con quien deberías tener una relación santa y pura. No engañes, porque cuando tú vas a agraviar, siempre vas a engañar. Por ejemplo, los novios que le dice oye, pues vamos allá al oscurito. No, es que no está bien. Ay, ¿qué tiene de malo? No pasa nada. Eso es engaño. Para agraviar, ¿qué tienes que hacer? Engañar. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y te voy a decir una cosa, tu esposa es tu hermana en Cristo, coheredera de la gracia de la vida. Si la tratas con, ¿cómo se dice ahí? ¿Cómo dice la Escritura? En Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Sabes lo que significa mancillar? Significa causar perjuicio en honor de una persona, dejando una marca en constancia de ello. Eso significa mancillar. No solamente es ensuciar, sino dejas una marca en constancia de esa suciedad que dejas. Dejas una marca de esa acción sucia contra la persona. Dice aquí, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero ¿dónde aprendes a no mancillar el hecho matrimonial? Repetimos, desde la casa. Desde que tus relaciones con otras personas, con otras mujeres, con otras muchachas de la escuela, de la calle, son santas. Desde ya aprendes a no mancillar. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice aquí? Los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Pues vean lo que dice, termina diciendo el versículo 6. Porque el Señor es vengador de todo esto,
como ya os hemos dicho y testificado. Pablo ya había enseñado esto, repetimos, ¿no? Aquí solamente les está recordando, dice, como les hemos dicho y testificado, el Señor es vengador, ¿de qué? De esto, de cuando tú agravias y engañas. ¿Quieres caer en manos de un Dios vivo? ¿De verdad? ¿Quieres exponerte al juicio divino? Dice Pablo, como ya os hemos dicho y testificado, porque Pablo se había comprometido con ellos de enseñarles todo el consejo de Dios, como le dice a los pastores en Mileto, cuando los manda a llamar, le dice, yo no he rehuido de enseñaros todo el consejo de Dios. Esto es algo que ya saben, ahora ya lo saben. Es que si lo hacen, es bajo su responsabilidad, se exponen al juicio divino, porque el Señor es vengador de todo esto. ¿Quieres saber cómo es que el Señor es vengador de todo esto? Mira un texto en Proverbios. Este texto es bien clarísimo. Proverbios 7. Ya saben para dónde voy, ¿verdad? Proverbios 7, del 6 a 23. Vean lo que dice. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, por no decirle otra palabra, el cual pasaba por la calle junto a la esquina. Desde entonces ya las esquinas servían para eso. E iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. En la noche, ¿ves? Cuando se hacen las cosas malas, en la oscuridad. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas. Sin esfuerzo hasta me hizo un verso. Acechando por todas las esquinas. Se asió de él, o sea, lo abrazó y le besó. Con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, estoy libre. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Tú eras aquel príncipe azul que estaba esperando. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos con amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Qué texto, ¿no? Qué pasaje tan claro acerca de las consecuencias de aquel que se deja seducir por las situaciones carnales, por la fornicación, cae en el juicio de Dios sobre estas cosas, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero nosotros, hermanos, tenemos un llamado de Dios distinto. Nuestro llamado es sublime, es diferente. Vean lo que dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Nos queda claro, hermanos, no somos llamados a la inmundicia, nuestro llamado es a la santificación, o sea, a entrar a ese proceso de dedicarnos a Dios cada día más y de apartarnos del pecado. Estar en ese proceso, Si ya te quedaste chaparrito, chaparrita, si te das cuenta que han pasado los años y en la vida cristiana te has quedado, vamos ya a crecer, alimentarte de la palabra,
A crecer espiritualmente. Hay unos que ya no tienen remedio, ¿verdad? Están chaparritos, no, pero en la palabra. A crecer en la palabra. Termina el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, en el versículo 8 con una advertencia. Así que, como sacando una deducción, el que desecha esto, aguas, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Sí, porque nosotros los predicadores predicamos la palabra, no lo estamos predicando nosotros mismos ni nuestras ideas. Si el que está predicando soy yo, pero estoy predicando la palabra de Dios. Y dice Pablo, el que desecha esto, no me desecha a mí, desecha a Dios, que también nos dio el Espíritu Santo, como haciendo una referencia al Espíritu, que es el que te tiene que redarguir. De hecho, el Espíritu ya nos está redarguyendo. Ojalá que no nos endurezcamos, sino que hagamos caso al Señor. ¿Qué hemos aprendido en esta lección, en esta enseñanza, en esta lectura que hemos hecho simplemente de Tesalonicenses? Hemos seguido los versículos y hemos visto lo que dice y sacado conclusiones. ¿Qué es lo que nos ha dicho la palabra del Señor en esta ocasión? Que tenemos una vocación en Cristo, un llamamiento. ¿Cuál es? Santificación. ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de esta vida? Agradar a Dios. Tú vives para agradar a Dios. Si eres cristiano, si has creído en Cristo, si eres de Cristo, tú tienes un propósito en esta vida: agradar a Dios a través de una vida de santificación. Pero ¿cuál es el mayor problema que tenemos? Que se nos opone y que nulifica nuestra vida y nos hace retroceder y destruye todo lo que nosotros hemos avanzado. Pecado. ¿Y cuál es un pecado muy grave que se mete en nuestras sociedades desde siempre y hoy en día no es la excepción? La fornicación. ¿Y qué es la fornicación? Todo tipo de desviación en lo sexual. Todo lo que no está aprobado por la palabra de Dios en relación a lo sexual, eso es fornicación. Si queremos entonces entrar en el proceso de Dios, vivir en santificación, y si queremos agradarle en todo, ¿qué debemos hacer? Rechazar el pecado de fornicación. Comprometernos más con el Señor y evitar de esa manera desagradarle con el pecado de fornicación, que es un pecado terrible, porque dice Pablo, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los otros pecados están fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vas a traer consecuencias terribles a tu vida, terribles. Así es que, ¿qué tienes que hacer? Santifícate, entra al proceso, sigue adelante, busca al Señor, comprométete cada día más con Él y no permitas que el pecado te detenga. Si estás en pecado, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. No seas como Adán y Eva que pecaron y se escondieron. No, nosotros si pecamos, ¿qué hacemos? Nos exponemos delante de Dios. Somos vulnerables delante de Él porque sabemos que su amor nos puede perdonar si nos arrepentimos. Entonces, vengamos al Señor y acerquémonos a Él.